empezamos con unos vídeos tutoriales sobre el certificado de profesionalidad IFC 0209, un certificado de profesionalidad que es de nivel 2, denominado Sistemas Microinformática. A su vez vamos a coger uno de sus módulos, más concretamente con el código MF0219-2, denominado Instalación y Configuración de Sistemas Operativos, el cual a su vez se subdivide o se divide en varias unidades formativas. De todas ellas vamos a coger la UF0852, que se denomina Instalación y Actualización de Sistemas Operativos, más concretamente Windows, Mac OS X y Linux. Toda esta unidad formativa va a versar sobre la instalación y actualización de los sistemas operativos sobre sus ordenadores. Pero a pesar de que esta unidad formativa va a versar siempre sobre esto, hay una pequeña parte que se llama el esquema funcional de un ordenador, que también tiene que darse para que conozcamos un poquito por encima cómo funciona un ordenador. Pues sin más vamos a empezar y vamos a hacer una pequeña historia de cómo empezó, cuándo se hizo y cómo se hizo el primer esquema del ordenador actual. El primer esquema lo desarrolló un físico llamado John von Neumann, de origen húngaro, aunque se nacionalizó americano. Este físico en los años 40 diseñó un ordenador llamado ENIAC, que por primera vez era de propósito general. Este ordenador, hasta entonces había ordenadores, pero cada ordenador solo podía controlar una máquina al cual estaba diseñado. Por lo tanto, ese ordenador, si se quisiera hacer otra cosa, no se podría hacer solo, podía hacer una cosa y era para lo que estaba diseñado. Pero con el ENIAC ya se conseguía que el primer ordenador de propósito general. Pero al ser el primero, como todo suele pasar cada vez que es el primer dispositivo, tenía muchas limitaciones y era extremadamente lento, porque para programarlo habría que realizarlo a base de conmutadores y conectando y desconectando cables. Por lo tanto, nos podemos imaginar que era realmente lento y tedioso la programación del ordenador. Este ENIAC ocupaba toda una habitación grande, a pesar de que era bastante lento, pero por entonces era altísima tecnología, y su tamaño tenía que estar en una habitación altamente refrigerada porque se calentaba mucho. Recordemos que todavía no existían los chips, entonces funcionaban a través de válvulas, conexión y desconexión de conmutadores y cables. Más adelante, viendo que esto no era lo suficientemente atractivo o lo suficientemente optimizado, el propio von Neumann, junto con otros colegas, diseñaron otro ordenador basándose en este, pero lo que sí se podía hacer era que crear, modificar en memoria programas. Por lo tanto, ya no hacía falta la conexión y desconexión de cables y todo esto para hacer la programación. Aunque seguía siendo manual la programación, porque había que meterlo con tarjetas, cintas, en fin,
ciertos aparatos de forma manual para poder programarlo. Pero bueno, se hizo un grandísimo avance al poder crear programas o modificar programas dentro de la memoria. La estructura de John von Neumann es la que vemos aquí. Aquí vemos una CPU, que CPU yo creo que ya todos más o menos sabemos lo que es más coloquialmente llamada procesador. Está compuesta entre otras cosas, pero la base de la inteligencia de la CPU es la unidad de control. Bien. La unidad de control que la tenemos aquí y la unidad aritmético-lógica. La unidad de control es, como básicamente dice su propio nombre, controla quién accede, quién recoge recursos, de qué manera y cuándo. Y la unidad aritmético-lógica es la encargada de hacer las operaciones matemáticas. Entonces, toda operación matemática que deba de realizar el ordenador la realiza esta parte del procesador. También la CPU por sí sola no puede hacer funcionar el ordenador, a pesar de que es el cerebro de todo esto. Necesita un sitio donde almacenar los datos que le va a hacer falta, y para ello necesita una memoria. Bien. Que normalmente se llama la memoria RAM. Aunque cuando se le acaba la memoria RAM porque tiene muchos procesos abiertos o lo que sea, él hace una paginación y hace parte del disco duro como memoria RAM. Más coloquialmente se le comenta el page file en Windows o el fichero swap en Linux. Esta parte de disco duro, este fichero de disco duro, lo que hace es ampliar la memoria, entre comillas lo dejamos eso de ampliar la memoria, ampliar la memoria con el disco duro al total de la memoria RAM que tiene ese ordenador. Lo que pasa que lo que perdemos, como podemos imaginar, es la velocidad, porque el acceso al disco duro es infinitamente más lento que el acceso a la memoria RAM. No vamos a explicar más este proceso, lo explicaremos más adelante en otros videotutoriales, pero ahora simplemente era para saber cómo funciona una memoria con respecto a lo que es la CPU. Recapitulando, es en la memoria, normalmente RAM, es a donde se almacenan los datos que posteriormente va a manejar la CPU. Tanto datos, código, procesos, en fin, todo lo que pueda manejar en información un ordenador. No me gustaría dejar de decir que dentro de que es la CPU hay otro tipo de memorias muchísimo más rápido que la propia memoria RAM, llamadas registros. Y los registros, hay varios tipos de registro que se integran, como ya hemos dicho, en la CPU y que tienen sus propias utilidades según para qué. Existe un registro temporal de memoria, también existe un registro de dirección de memoria, también un registro de instrucción y el registro temporal de instrucción, contador de programa, acumulador, multiplicador y multiplicador cociente. Entonces estos registros básicamente lo que hacen es almacenar la información que va a estar utilizando inmediatamente la CPU. ¿Para qué se hace esto? Para ganar en velocidad. El acceso a esta
pequeñas memorias es infinitamente mucho más rápido que el acceso a memoria RAM. Entonces, para realizar las siguientes tareas, pues acceden a estos registros. También hay que decir que estos registros no tienen la capacidad de almacenamiento que podría tener la memoria RAM, pero tampoco es su cometido. Luego también, a continuación, hay otra parte que podemos ver aquí, que se llama input-output. Esto significa el entrada-salida al sistema. ¿Y qué podemos entender por entrada-salida? Entrada es cualquier información externa que queramos introducir al ordenador a través de otros dispositivos. ¿Cuáles pueden ser? Pues un teclado, un ratón, un disco duro, un USB, un módem, una tarjeta de red, en fin, infinidad de dispositivos que hacen que introducir datos para que lo maneje el ordenador y saque el resultado que esperamos. Y de salida, pues es al revés, es decir, es la CPU la que envía la información a los dispositivos externos. Por ejemplo, cuando se manda a imprimir, pues a una impresora, la información que se manda a un monitor, a una tarjeta de red, a un módem y bueno, una infinidad de dispositivos que se puede enviar información. Hay muchos de ellos que hacen las dos funciones de entrada y salida. Bien. Entonces, dependiendo en cada momento que se quiera hacer, pues sea de entrada o sea de salida. Bien, con esta pequeña explicación de lo que es un esquema funcional de un ordenador, damos por finalizada este pequeño video tutorial. Después, más adelante, iremos colgando otros videotutoriales para ir ampliando la información de todo esto, de lo que es un esquema funcional de un ordenador y sobre todo pues seguir avanzando en lo que nos interesa, que es aprender todo sobre el certificado profesionalidad de sistemas microinformáticos. Bueno, pues muchísimas gracias y os espero en el siguiente video tutorial.